Hoy quiero comenzar hablando de la mayor crisis que tuvo el pueblo de Dios allí en un periodo no muy corto. Y esta crisis se debía a dos factores principales. El primer factor principal era de que no había un líder espiritual que pueda orientar al pueblo hacia Dios. Queridos, y aquí está la primera tragedia de un hogar, de una familia, de una iglesia, de una nación, de cualquier lugar, de la empresa, de la universidad, de donde estés. Cuando en el lugar donde tú trabajas, donde tú vives, donde tú estás, donde tú te desenvuelves, no hay un líder que tenga el temor de Dios, comienza una crisis entre todos sus habitantes. Un padre que no es espiritual, comienza la crisis en el hogar. Un director, un líder que no es espiritual, que no lleva a las personas hacia Dios, empieza a colocar una crisis en su ambiente de trabajo. Y eso es en todos los aspectos de la vida. Crisis de liderazgo o crisis espiritual siempre trae tragedias. Y Satanás aprovecha siempre esos momentos de debilidad para hacer dos cosas, ¿correcto? Lo primero es poder desunir. Fíjense una cosa, todo fracaso institucional o corporativo comienza con la desunión. Todo fracaso en el hogar comienza con la desunión. Todo fracaso empresarial comienza con la desunión. Todo fracaso espiritual comienza con la desunión. Si tú quieres fracasar espiritualmente, aléjate de los hermanos, aléjate de la iglesia, aléjate de adorar a Dios, y allí comienza tu fracaso. La desunión es una arma estratégica de Satanás para poder llevar al fracaso en sí al pueblo de Dios. ¿Por qué fracaso? Resulta que como no tenían un líder, allí ellos tenían que enfrentar a naciones enemigas. Por ejemplo, los filisteos siempre estaban molestando al pueblo de Dios. Y cuando ellos se reunían para poder pelear contra los filisteos, habían algunas tribus que no querían unirse. ¿Por qué? Ahí está la segunda estrategia diabólica. Y la segunda estrategia diabólica era primero a romper la unidad entre las tribus de Israel, y la segunda estrategia diabólica era de que las tribus empiecen a hacer negociaciones comerciales con el enemigo. Esta estrategia diabólica, perversa, es efectiva para Satanás. A Satanás le gusta que nosotros podamos hacer tratos con él. Y yo aquí voy a comenzar esta semana hablando un asunto muy serio. Cuando una persona se encuentra con Cristo y quiere dar un paso en dirección a Cristo, Satanás va a colocar los mayores obstáculos en su vida para poder impedir que esta persona vaya a Cristo. Pero si no puede, a pesar de los obstáculos, la persona insiste en aferrarse de Jesús, Satanás tiene una segunda estrategia. Y la segunda estrategia es hacer una negociación. La negociación consiste en lo siguiente: tú puedes ir para allá, pero no te olvides darme un espacio para mí. Ahora, Satanás tiene dos objetivos en su mente. La primera es, si estás en la iglesia, sacarte de la iglesia. Por cualquier motivo, por cualquier razón, hasta por insignificancias. Pero si no puedes sacarte de la iglesia, él tiene una segunda estrategia. Y la segunda estrategia es dejarte dentro de la iglesia, pero en tu mente, en tu corazón, tú tengas una negociación con él. Es decir, tú eres un cristiano porque vienes a la iglesia, porque abres la Biblia, porque vienes aquí para adorar a Dios una vez por semana. Sales de la iglesia, tus negocios, tus conversaciones, tu vida es como de alguien que no conoce a Dios. Ese tipo de negociación
lleva siempre al ser humano y al cristiano a la destrucción. Y Satanás es experto haciendo tratos con nosotros. ¿Quieren para hacerles un ejemplo? Voy a hacer ejemplos muy simples. Un día tú puedes ir a Jesús y decir: Señor, yo me entrego a ti, yo quiero caminar contigo. Muy bien, tú te entregas a Jesús, viene allí Satanás. Claro, él no viene de manera física, ¿verdad? Sino que los tratos se hacen aquí en la cabeza, se hacen aquí en la mente, y viene y dice: está bien, tú puedes ser un cristiano, ¿correcto? Un cristiano. Puedes ir a la iglesia, tú puedes abrir la Biblia, tú puedes escuchar sermones, tú puedes, pero puedes vestirte como los otros que no conocen a Dios. Puedes hablar como aquellos que no conocen a Dios. Puedes hacer tratos como aquellos que no conocen a Dios. Entonces tú tienes un corazón dividido, una vida dividida. Y a Satanás le encanta hacer ese tipo de tratos. Tú puedes venir a la iglesia, pero estar conforme con tu vida. Hay tantos cristianos aquí sentados que saben que hay algo que tienen que abandonar, que es un trato que hicieron con Satanás, pero ellos están conformes. Y dicen: todo está bien, en algún momento voy a cambiar. Pero no hacen nada para buscar el Espíritu de Dios, no hacen nada para orar, no hacen nada para cambiar, no hacen nada para aferrarse a Cristo. Y Satanás aplaude y dice: yo voy a ver cómo estos se autodestruyen solos. Y eso ocurrió con el pueblo de Israel. Ellos empezaron a hacer negociaciones con los filisteos, con el pueblo enemigo. Y una cosa aprovechó el diablo: como ellos empezaban a negociar, cuando alguien llamaba a la guerra, no todos iban. ¿Por qué no todos iban? Porque algunos tenían trato con ellos, y si iban a pelear contra el enemigo, iban a romper el trato, iban a romper la comodidad, iban a romper el comercio. Entonces dice: no, se había roto la unidad, y aquí habían hecho negociaciones con el pueblo enemigo. Y realmente la Biblia dice en el libro de Jueces que llegó un momento de que la gente hacía lo que quería. Lo que quería. No había nadie, absolutamente nadie, que pueda levantarse para poder cambiar esa situación. Y tú sabes que Dios respeta la decisión humana, respeta el libre albedrío. Cuando todo estaba listo para que el pueblo de Dios esté destruido, allí Dios levanta una mujer. Préstame atención ahora a lo que voy a decir. La mujer en la Biblia tiene un lugar muy especial, desde la creación. Tú sabes que allá en el jardín del Edén, quien fue engañada en sí fue Eva, no fue Adán. Adán decidió unir su suerte con Eva, pero quien fue engañada fue Eva. Resulta que así como por una mujer que fue engañada entró el pecado, y de allí también Adán cometió el mismo pecado y vino toda la maldición de pecado de este mundo, en la historia del mundo Dios levanta mujeres decididas a luchar en contra de Satanás. Hablemos por ejemplo de Jocabed, una mujer entregada a Dios que levantó al mayor líder del pueblo de Israel, que fue Moisés. Hablemos de Elizabeth, una mujer consagrada a Dios que levantó al mensajero que preparó el camino para Jesús, que fue Juan el Bautista. Hablemos de María, una mujer entregada a Dios que crió al Hijo de Dios, a Jesucristo. Y en medio de esa crisis del pueblo de Israel, Dios levanta una mujer que se llama Ana. Sí, lindo nombre, Ana. Para contarte un poco más el contexto, Ana vivía en un hogar no muy cómodo, ya que para que te des cuenta hasta dónde había llegado el rompimiento de las leyes y los principios, ella estaba unida a un hombre que se llamaba Elcana. Y Elcana tenía dos mujeres, era Ana y era Penina. Y la Biblia dice que un día fueron allí a una fiesta religiosa y Elcana intentó decir a Ana que él lo ama mucho, porque aquí ya había una pelea, porque nunca estuvo en el plan de Dios la poligamia. Esto siempre trajo desunión, trajo deshonra, trajo fracaso. Dios nunca estuvo de acuerdo con eso, pero la Biblia cuenta los hechos como fueron. ¿Y cuál era la disputa? Resulta que en ese tiempo, cuando alguien no podía tener un hijo, creía de que tenía la maldición de Dios.
¿Tú te imaginas qué cosa es vivir pensando que tienes la maldición de Dios? Eso es el peso más grande. Si solamente cuando te va algo mal en la vida levantas tus ojos al cielo y dices: Señor, ¿por qué? Ahora tú te imaginas que la sociedad te mire y te desprecie y te diga: tú no puedes tener hijos porque no tienes la bendición de Dios. Ahora agrega eso de que la esposa, la otra esposa de Elcana, sí tenía hijos. Y ella se sentía cada vez miserable, cada vez más pequeña. ¿Alguna vez te sentiste insignificante en la vida? ¿Alguna vez pensaste que Dios bendice a todo el mundo y a ti no te bendice? ¿Alguna vez te sentiste tan pequeño en la vida que miras a tu alrededor y ves que la bendición de Dios está en todo lugar, pero la bendición no llega a ti? Así se sentía Ana. Y en esta fiesta se derramó la copa, porque resulta que cuando llegó allí a la fiesta, Elcana, el buen marido, quiso dar una sorpresa a su esposita Ana y dijo: bueno, yo le voy a dar una doble porción para decirle que aunque no me da hijos, yo la amo. ¿Y qué cosa sucedió? Como él le dio doble porción, se levantó la otra mujer y dice la Biblia que empezó allí a menospreciar, a despreciar y a herir a Ana. Lo hirió con palabras tan fuertes. Tú sabes que las palabras pueden causar las heridas más profundas de la vida. Una palabra puede arruinar tu vida. Ten mucho cuidado lo que tú dices a tus hijos. Si tú a tu hijo pequeño de 6, 7 años le dices: tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes, cuando tenga 20, 30 años, tu voz va a estar aquí: tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes. Pero las palabras de desprecio y de odio hacen que el corazón sangre. Yo no sé cuáles han sido las palabras más duras que tú en la vida ya escuchaste. Dios me dio la bendición de predicar de 12 años. Yo hago así mi mano porque era mi tamaño que yo tenía. He crecido mucho, ¿verdad? Pero ese era el tamaño que tenía 12 años. Flaquito, como no tienen idea. Un día fui allí a predicar a una iglesia pequeña. Tuve que viajar unas 2 horas en burro. No sé si ustedes conocen este tipo de movilidad. Se usa muy bien allá en algunas zonas del Perú. Después de viajar 2 horas, uno llega cansado. Y yo llego ahí al cuarto, me arrodillé para orar y agradecer a Dios. Le dije: Señor, muchas gracias por esta bendición. Y me voy a preparar con el tema que voy a predicar en esa noche. Estaba tan emocionado porque yo soy una persona que imagino mucho. Cuando preparo mi sermón, siempre cierro los ojos, imagino la gente, imagino mirando, imagino escenas. Entonces yo esa tarde estaba cansado, pero estaba revisando lo que iba a predicar esa noche. Era niño cuando de pronto allí había una cortina, que no era cortina, es decir, un plástico que dividía entre el cuarto donde yo me estaba quedando y la cocina de los hermanos donde yo me estaba hospedando. Abro un poquito la cocina y viene una niñita. Claro, yo tenía 12 años y la niñita tenía más o menos unos 8 años. Nos llevábamos solo 4 años. Ella empezó a mirarme, yo también lo miré, ella me miraba, yo le miraba, los dos nos mirábamos allí. De pronto cerré la cortinita y ella se fue a la mamá, allá a la cocina, y dice: mamá, ¿quién es ese? Le dice. Y la mamá, así ustedes saben cuando la mamá intenta calmar las cosas, dice: shh, le dice, él es el predicador. ¿Predicador? Sí, le dice. Mamá, le dice, es flaquito, es chiquito y es feíto. Oye, tú sabes que durante tanto tiempo de mi vida, lo que una niña me dijo esa noche, yo salí a predicar. Y cuando estaba predicando de ese Dios, aquí en mi mente estaba: flaquito, chiquito y feíto, flaquito, chiquito y feíto, flaquito, chiquito. Estoy hablando de una anécdota que me sucedió ayer en la niñez. Sin embargo,
ya no te puedo contar otras, ¿verdad? Donde hay personas que tan hirientes se pararon delante de mí y me dijeron cosas tan duras, pero tan duras, que hubiese preferido que me hubiese lastimado de otra manera, menos con aquello que me dijo. Quiero que imagines más o menos el diálogo entre Penina y Ana. Yo tengo la bendición, yo le he dado hijos, ¿tú qué vales? Ni siquiera tienes una buena matriz. Tú no puedes dar hijos a Elcana me ama a mí. Y en sí todas esas palabras. Y cada vez Ana se sentía más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña. Y llega un momento en que la herida fue tan grande que ella salió de la fiesta y corrió, y corrió, y corrió, y corrió, y corrió, y corrió. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 10. Y allí está el texto de esta noche. Dice, y ella corrió con amargura de alma. Amargura de alma. ¿Qué hizo? Versículo 10. Oró y lloró. Yo quiero que ustedes repitan estas dos palabras. Oró y lloró. ¿Me acompañan? 2 y 3. ¿Qué cosa hizo Ana? Oró y lloró. Una vez más. ¿Qué cosa hizo Ana? Oró y lloró. Y aquí está el mayor secreto cuando tú tengas heridas profundas en la vida. Cuando alguien te hiere, cuando las cosas van mal, cuando te sientes insignificante, cuando sientes que no hay bendición para ti, cuando el mundo te desprecia, cuando no sabes a dónde ir. Hay personas que los problemas, ¿cómo desahogan? Lo primero que hacen es ir a una red social, ¿verdad? Y mandar todas las indirectas posibles. ¿Es así o no? Bueno, aquí en Chile no sucede, pero en otros países sucede. Todas las indirectas, ¿verdad? Ahora, hay otras personas que sí van a orar, pero para pedir a Dios maldición por la otra persona. ¿Tú te imaginas la oración de Ana allí después de que ella escuchó todas las palabras de Penina? Irse a Dios y decirle, oh Señor, mira lo que me acaba de decir esa mujer. Por favor, que caiga un rayo del cielo y la destruya. No ora así, porque hay muchos que así oran, ¿verdad? Señor, quítale todo el pelo. Señor, que alguna cosa suceda, no sé, algo que parezca accidente. Y bueno, se acabó. Hay personas que incluso van a Dios con deseo de venganza. Y encima, cuando abre los ojos y ve que el otro sigue con pelo, ve que el otro no se accidentó, dice, ¿por qué no me respondes? Curiosos los seres humanos. Ana fue a la presencia de Dios. Oró y lloró. La clave para las mayores decepciones y frustraciones de la vida: limpia tu corazón, limpia las heridas sangrantes con lágrimas. Dios nos ha puesto lágrimas para llorar. Aprovecha a llorar. Un día se fue a mi oficina un hermano, cuando yo era pastor ahí en un distrito. Me dice, pastor, usted no sabe la desgracia de vida que tengo. Usted no sabe lo que me hizo el patrón. Me fui despedido del trabajo. Usted no sabe lo que me hizo. Pastor, tengo unas ganas y ganas locas de llorar. Le digo, hermano, buena cosa deseas. Llora. Pastor, usted me dice que sí, le digo, llora. Aprovecha a llorar tanto aquí, porque cuando llegues al cielo lágrimas no habrá. Acábalo aquí. Llora. Las lágrimas nos ayudan a limpiar aquellas heridas, nos ayudan a sentirnos más aliviados. Pero no solamente llores, ora. Y si vas a un lugar donde llorar, no vayas a llorar delante de cualquier persona. Anda a la presencia de Dios. Llora en la presencia de Dios. Y allí Ana hizo una oración y le dice, Señor, fíjate una cosa. Ella hizo una oración de fe. ¿Cómo una oración de fe? Ella le pidió a Dios un hijo. ¿Por qué era una oración de fe? Porque todo diagnóstico para su tiempo
decía de que ella era estéril. Y pedir a Dios un hijo significaba reconocer que Dios es Dios de lo imposible, que Dios no conoce limitaciones, que Dios va en contra de la lógica humana, que Dios puede abrir matrices, que Dios puede abrir puertas. Cuando vayas a la presencia de Dios, anda con la seguridad que Dios puede hacer lo imposible por ti. Y créelo. Señor, dame un hijo. Pero no solamente le dice dame un hijo. La promesa o el pedido tenía una promesa. ¿Y cuál era la promesa? Si tú me das un hijo, yo te lo dedicaré a ti. Présteme atención, queridos hermanos. ¿Por qué muchas veces nuestras oraciones no son respondidas? Porque nuestras oraciones son egoístas. Nosotros pedimos algo para nuestro beneficio, para nuestro bienestar, pero no para bendición, no para servicio. ¿Tú te imaginas que Dios no va a responder la oración de un joven que tiene 15 años y le dice: mira, Señor, yo quiero que me hagas profesional, yo no tengo dinero, yo quiero ser un ingeniero, pero si tú me haces ingeniero, seré un ingeniero para servirte? ¿Tú crees que Dios lo va a escuchar? ¿Tú crees que Dios no escucha la oración de alguien que le dice: Señor, si tú me das esta bendición, no va a ser para yo sentirme importante, para menospreciar a los demás, va a ser para servirte? Esas son las oraciones que Dios gusta escuchar. Esas son las oraciones que Dios atiende. Esas son las oraciones que Dios le encanta responder. ¿Qué me estás pidiendo? ¿Para qué lo quieres? Señor, para servirte. Y aquel día regresó para casa. Yo imagino allí a Elcana, ¿verdad? Los que son aquí esposos van a entender mejor el asunto. Cuando la esposa se va de una reunión molesta, ¿cómo lo esperas en casa? Imagínate Elcana allí aquella tarde, no sé qué horas del día habrá sido. Estaba allí Elcana en casa y de pronto ve que Ana viene feliz. Y Elcana esperaba ver a una esposa amargada, triste, diciendo: mira, para eso me llevaste a la fiesta, esto. Y viene feliz. Y Elcana le dice: ¿te sucede algo? Sí. ¿Dónde estuviste? Estuve en el templo. Qué bueno. Una de las preguntas torpes que solemos hacer a veces, ¿no? Ya no estás molesta. Los que se ríen la hacen. Los solteros no entienden nada, están en otra. Y aquel día le dice: sí, papi, ¿qué tal si lo intentamos una vez más? ¿Intentar qué? Tú sabes. Cierro paréntesis porque de ahí ustedes saben que sigue. Y después resulta que Ana quedó embarazada. Dios había respondido su oración. Y Dios le dio a Samuel, porque no hay oración que Dios no responda cuando en la oración tú le dices: lo que tú me das es para servirte, es para tu servicio, es para ti. Quiero que imagines, embarazada 9 meses, y después de 9 meses dio a luz, nace el bello niño Samuel. Y estuvo allí en casa 3 años con la mamá, porque después de los 3 años tuvo que llevarlo al templo para cumplir su promesa.
¿Y quién estaba en el templo? Un sacerdote llamado Elí. Y Elí, cuando lo vio clamando a Dios, llorando en la presencia de Dios, vino Elí y le hace una pregunta desatinada y le dice: ¿tú estás borracha? Oye, mira, siendo otra mujer, escúchame aquí, siendo otra mujer, si hubiese levantado, porque recuerda que es una mujer herida, le hubiese mirado a este viejito y le hubiese dicho: ¿qué tienes, viejito del Señor? Abre tus ojos, yo estoy orando y tú vienes a mí a decirme que estoy borracha. Pero préstame atención: aquel que habla con Dios habla diferente con sus semejantes. Aquel que se relaciona con Dios reacciona diferente, incluso ante los mayores desatinos de sus semejantes. La diferencia es grande. Ahora, cuando ella lo crió a su hijito, mira, 3 años, solamente las que son mamás aquí van a entender. ¿Tú te imaginas qué cosa es llevar a tu hijito de 3 años a dejarlo allá a un lugar para que pueda crecer al servicio de Dios? Tú sabes qué cosa es despegarte de tu hijo. ¿Tú has visto a las mamás cuando lloran cuando los hijos van de la escuela para la universidad o del colegio para la universidad? Como si nunca más lo van a ver, ¿verdad? Los padres también lloran, pero, ¿viste? Es diferente. Pero una mamá, ella tenía que cumplir su promesa y lo llevó al templo y lo dejó con Elí. Pero en esos 3 años, una de las cosas tan interesantes que yo encuentro en el espíritu de profecía es que esos 3 años Ana aprovechó para poder colocar los mayores principios de Dios en la mente de su pequeño Samuel. Hay personas que dicen: no, yo voy a enseñar a mi hijo cuando tenga 10, 12, 15 años. Oh, querido, el mayor error que pueden cometer los padres es dejar que los hijos crezcan sin el temor de Dios. El mayor error que puedes cometer en casa es despertar todos los días y no hacer culto con tus hijos, no enseñar la grandeza de Dios. Porque la mayor herencia que puedes dar a tus hijos, siempre se dice, ¿verdad? La mayor herencia es la educación. Yo concuerdo que la educación es una buena herencia, pero yo creo que la mayor riqueza y la mayor herencia que un padre dé a su hijo es colocar la fe en el corazón de ellos. Porque yo conozco buenos profesionales, gente adinerada que no sabe qué hacer con su vida, sin fortaleza, sin saber dónde ir. Gente con tantos títulos en la pared, pero tan vacíos en la vida. Gente con tanto dinero en el bolsillo, pero fracasados en la vida. Porque el éxito y la victoria en la vida no se trata del título, del poder y la riqueza. Se trata de cuánto aprendiste a confiar en Dios. Y allí le enseñó. Por eso es que cuando Samuel escuchó la voz de Jehová, él era sensible a escuchar la voz de Dios, a diferencia de Elí, que tenía hijos que dice la Biblia que crecieron sin el conocimiento de Dios, a pesar de que él era sacerdote. Es posible crecer en un hogar cristiano sin conocimiento de Dios. Es posible tener un hogar de líderes. Es posible tener un hogar de líderes donde los hijos no saben ni quién es Dios. Primera de Samuel dice eso. Mira, uno de los textos más difíciles o más tristes está en el versículo 2 del capítulo 2. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían el conocimiento de Dios. Y mira el versículo 26, ¿cómo era Samuel? Y Samuel crecía y era aceptado delante de Dios y delante de los hombres. ¿Qué diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un hogar y el otro? Simple. ¿Cuál es la herencia que estás dejando a tus hijos? ¿Cuál es el legado que le das? ¿Cuál es la riqueza que le estás dejando?
Yo crecí en un hogar pobre. Mis padres, todos los recursos que ellos tuvieron, lo colocaron para mi educación. Yo no me avergüenzo de decir que incluso cuando yo estaba en enseñanza media, nivel secundario, para poder estudiar incluso yo limpiaba baños. Pero yo jamás voy a olvidar el legado que los padres dejaron, mis padres dejaron. Papá y mamá me despertaban todos los días 5:30 de la mañana. Todos los días. Vamos a hacer el culto. Me hacían repetir el versículo una y otra vez. Siempre. Y un día, mi padre me sacó de la casa para ir a traer leña. Yo no sé si ustedes saben, aquellos que crecemos en el campo, no conocemos el gas, conocemos la leña para poder cocinar. Allí tomó un burrito y caminamos más o menos 2 horas para llegar a una montaña, y allí en esa montaña juntábamos todos los tercios de leña y colocábamos ahí en el burrito y regresábamos para casa. Un día de aquellos, cuando llegamos a aquella montaña, papá tiró el hacha y allí en medio de todos esos árboles, él me dijo: hijo, ven. Yo tendría 8 años de edad. Y allí en aquella montaña nos arrodillamos. Y hizo la oración que yo jamás voy a olvidar en mi vida. Yo soy único hijo. Y aquella oración de mi padre cuando yo tenía 8 años de edad marcó tanto mi vida. Le dijo así al Señor: Señor, aquí en esta montaña yo entrego a mi hijo. Yo lo entrego para ti. Úsalo. Esa palabra siempre quedó aquí, la palabra de mi padre. 8 años tenía. Úsalo. Úsalo. Haz de él el hombre que tú quieres que sea. Úsalo. Y empezó a describir tantas cosas. Para mí fue la mayor bendición que mi padre me dio, que después de aquella oración yo regresé pensando en todo lo que mi padre había hecho en aquella montaña, donde solamente era testigo Dios. Yo y mi padre. Cuando yo estaba terminando la universidad, mi padre tuvo algunos problemas de salud. Y cuando yo empecé mi ministerio, yo estaba con ellos. Solo que cada vez
mi padre iba perdiendo la memoria. Yo perdí a mi padre hace algunos 3 años atrás. Y él murió sin saber que toda su oración había sido respondida. Yo tengo tantas cosas para contarle lo que Dios hizo ya en mi vida. Y él murió sin ver todo lo que pidió. Queridos padres, yo voy a hablar aquí para padres e hijos esta noche. Por favor, la mayor herencia que tú puedes dejar a tus hijos es tu ejemplo, es tu vida, es la fe. Es cómo los enseñas a confiar en Dios. Es cómo los enseñas a depender de Dios. Y los primeros años de vida son claves para enseñar el temor de Dios. Queridos hijos, yo sé que aquí hay tantos jóvenes. El mayor pedido que tú puedes hacer a Dios en esta noche es: Señor, hazme lo que tú quieras que yo. Sea para ti. Haz de mí lo que tú quieras. Yo no sé cuál es el pedido que esta noche tú puedas tener. No sé cuál es la amargura, la frustración, las heridas que la vida te pudo haber abierto. Si esta noche ya estás aquí en la presencia de Dios y te postras delante de Dios y le dices a Dios, incluso con lágrimas en los ojos: Señor, dame esto que quiero. Para mí es imposible, pero para ti no lo es. Y si tú crees que hay un Dios imposible, un Dios incomparable, un Dios que es capaz de hacer las cosas más increíbles por ti, entonces en esta noche, sin miedo, preséntate delante de Dios con el mayor pedido de tu corazón. Pero no te olvides la palabra clave: Señor, si tú me das, será para tu servicio, será para servirte. Si tú me das, será para servirte. Esta noche yo tengo un pedido a Dios, y puede ser el pedido de muchos de los que están aquí. Señor, cambia por completo mi vida. Por completo. Porque la mayor lucha que el ser humano tiene es con su propia vida.